Bueno, hoy día vamos a estar viendo, hermanos, buenas noches una vez más a todos. Vamos a estar viendo esto de los peligros del movimiento del G12 y obviamente qué es el movimiento en sí, ¿no? Origen, descripción, sus prácticas comparadas contra la palabra de Dios, resumen de sus errores, conclusiones y referencias. Bueno, ya yo estoy seguro que ustedes vieron el video ya de la clase pasada, la primera parte, entonces yo voy a avanzar un poco rápido en esta parte para entrar a la parte segunda, donde hemos quedado la última vez con mi hermana Susana, me parece, o no sé con quién estaba hablando, lo que ya me perdí. Sí, Pero sí, pastor, conmigo. Buenas noches. buenas noches, hermano. Entonces, hablando de esto, ¿no? Hablando de la apostasía que en los posteriores tiempos vendrán, ¿no? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, la gente va a querer escuchar más. Y a Timoteo le encarga, pues, ¿no? Lo que tiene que hacer, de cuidar la sana doctrina. También, ¿cuál vamos a ver el origen del G12? Bueno, el origen tiene que ver con el movimiento llamado Visión G12, ¿no? Gobierno de los Doce es producto de una visión que reclama haber tenido César Castellanos, que es un supuesto pastor en Bogotá, ¿no? Supuesto pastor en Bogotá, en Colombia. En su interés de hacer crecer la iglesia en número castellano, dice, perdón hermanos, teníamos que ampliar esto. Castellano dice lo siguiente, o que ha tenido la revelación siguiente, ¿no? Que obviamente él ha tenido un sueño, una visión, y le dijo en la visión que la iglesia que pastoreará será tan grande como las estrellas del cielo, como las estrellas del cielo y la arena del mar, según la visión que ha tenido él, ¿no? La iglesia que pastoreará será tan grande como ella, a las estrellas del cielo y la arena del mar. Dios le dio una estrategia basada en el ministerio que desarrolló Jesús en esta tierra. La instrucción fue clara. Entrena a 12 personas y reproduce en ellas el carácter de Cristo que está en ti, y cada una de ellas hacen lo mismo con otras 12 personas, y estas a su vez hacen lo mismo con otras, obviamente 12, y tu iglesia experimentará un crecimiento sin precedentes. El pastor castellano, César Castellano, comenzó la misión carismática internacional como MCI, que es lo que se conoce, ¿no? En la sala de su casa con solamente 8 personas. Y, pero continuaba soñando con una gran iglesia, pues confiaba en que el Espíritu Santo haría realidad su sueño a través de la estrategia del gobierno de los 12. En la actualidad, para la gloria de Dios, la Misión Carismática Internacional cuenta con más de 55.000 células en las redes de hombres, mujeres y jóvenes. Casi en su mayoría no son cristianos, obviamente, porque no les predican el Evangelio, mis hermanos. De eso sí pueden estar seguros. Entonces, en ese sentido, el pastor César Castellano, junto con su esposa Claudia, no solo pastorean una de las iglesias más grandes del mundo, sino que también a través de convenciones y seminarios comparte con otros pastores de diferentes denominaciones el método y el espíritu de la misión para que puedan implementarla en forma exitosa con sus congregaciones. Ellos no escatiman, así sea iglesia bautista, iglesia carismática, iglesia IEP, asamblea, ellos se meten con ese sistema, con ese movimiento. Entonces es muy peligroso. Según Castellano, clamé al Señor: Señor, necesito algo que pueda acelerar el crecimiento de la congregación, y el Señor me mostró el concepto ahora llamado gobierno 12, ¿no? Es decir, gobierno de los 12. Por lo general, cuando una persona declara lo que dice, proviene de una revelación directa de Dios, y ya está colocando la escritura en un plano inferior. O sea, entendemos claramente los que estudiamos la palabra de Dios, que no existe más revelación de parte de Dios que en su palabra. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, utiliza la palabra de Dios todo en acorde a lo que tú vas a llevar a cabo la obra de Dios. Pero una vez que vengan con esta idea de que hay un sueño, me dio una visión, me dio una revelación, están diciendo ya, dejando en segundo plano lo que dice la voluntad de Dios, es decir, el plan, la voluntad de Dios, que es su palabra, y ponen en un plano inferior a la escritura, obviamente, ¿no? ¿Están conmigo, no, hermano? ¿Sí? Entonces, esta es la idea siempre del señor Castellanos. En una de estas experiencias, Castellanos dice que sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo, luché, pero en una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y recordé las palabras: no es la hora. Dije: Señor, no es posible que permitas esta muerte, no es la hora. Tú me necesitas en la tierra. Mira, pidiéndole a Dios que tú me necesitas. Claudia Castellanos va aún más lejos. Mira lo que dice su esposa. Declaró que Dios le indicó que fuera a bautizarse en el río Jordán, en Israel, pero con un profeta que tuviera el ministerio de Juan el Bautista. ¿Existe un profeta que tenga el ministerio de Juan el Bautista? Cuando consiguió el profeta, se bautizó en el Jordán, declaró que
Sentí literalmente en el Espíritu que los cielos se abrieron y que Dios envió a su Espíritu Santo. Ya vamos por dónde, vamos viendo por dónde se conduce la cosa, ¿no? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Se cree Jesús? ¿O la hermana de Jesús? ¿Se cree la Redentora, la Salvadora, la Mesías? Entonces, el único que pudo haber pasado esto es que se abrieron los cielos y que Dios envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en el creyente, es templo del Espíritu Santo, mora en la iglesia. Ya no hay más venida del Espíritu Santo. Ese es el problema de esa gente y trata de engañar a muchas. Dice el apóstol José Fernández de la Catedral de Línea Iglesia G2 en Chile, la visión celular es una visión entregada por Dios. Miren, deja a un plano la palabra de Dios y obviamente esto es palabra de Dios. Nueva revelación, por supuesto, para ellos, ¿no? Que hacen en la ciudad de Bogotá, Colombia, a fin de vivificar la iglesia del tercer milenio y ayudarla a ser tanto y más fructífera y próspera de lo que fue la iglesia del primer siglo. O sea, mucho más fructífera que la iglesia del primer siglo, o más que los apóstoles inclusive, ¿no? Porque Pedro nomás pudo predicar y 5.000 se convirtieron, después se convirtieron en 3.000. Pero en cambio ellos tienen 50.000, ahorita tienen más de 250.000 miembros. Y ahora en la actualidad tienen casi 600.000. Entonces, válgame Dios, más que los apóstoles, ¿no? Pastoreando una iglesia de 120.000 personas, el reverendo Castellano tiene la experiencia y el testimonio suficiente para decirnos qué hacer para ver nuestras congregaciones prosperadas. O sea, le dan el aval, porque esto es la revelación de Dios. Obviamente yo cuando fui a Bogotá hace como 16 años, 2008, 2009, yo conocí el lugar, allí en la iglesia del G12, ¿no? Pasábamos por ahí y los hermanos que conocían de enseñanza bautista sabían perfectamente que esa es la iglesia que tenía su letrero ahí grande, la iglesia de 1.000.000 de almas, MCI, ¿no? Ministerio o Movimiento Carismático Internacional, ¿no? La iglesia de 1.000.000 de almas, ese era su objetivo. Estamos hablando de 2008. Hasta que se consolidó ya sabíamos que había más de 200.000 personas, ahora últimamente había casi 500.000 personas, medio millón ya. Entonces está creciendo, ¿no? Es un tremendo campus, grandote, 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 como un estadio ya prácticamente, ¿no? Y en verdad, tristemente no enseñan el Evangelio allí. Tristemente no enseñan sobre el pecado, no enseñan sobre el castigo eterno. Lamentablemente esa gente que está allí no está conociendo el Evangelio. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna acotación? ¿Alguna No, no, duda? Pastor, pastor, por aquí, ahora. Sí, pastor, aquí hermanita. en la escalera del éxito, este, sí es una buena, me parece a mí una buena estrategia en realidad, ¿no? O sea, si una iglesia quisiera aplicar en los pasos, ¿no? Porque ellos decían, ¿no? Uno gana, ya Ujú, ganas a la persona y luego no la sueltas, ¿no? Sino que hay que disipularla, ¿no? Entra a una escuela de discipulado que ahí tenían, o uno mismo se convertía en un líder rápidamente ahí y ajá, disipulaba. Perdón, primero consolidaba, o sea, iba a visitar para que no deje de venir después de uno, a ver, después de que se haya convertido, hasta que vaya a ese encuentro, de ahí se disipulaba, y de ahí esa persona ya una vez discipulada se le enviaba también ya a ganar almas, ¿no? O ujú, sea, como estrategia a mí me parecía bien en el sentido de que había un proceso que uno no perdía a ningún alma, ¿no? No se perdía, por así decir, no se perdía a nadie, ¿no? Se trataba de que ujú. llegó y se tenía que quedar, ¿no? Algo así, ¿no? Como sea, Ya, claro. se quedaba, porque había un seguimiento ahí, pero así bien estricto, ¿no? Ya, claro. Sí, en verdad parece bíblico, parece que fuera algo pucha, muy atrayente. ¿En qué sentido? Vamos a hablar acerca de la escalera del éxito ahora mismo. En la visión es fundamental observar y aplicar paso a paso lo que se denomina la escalera del éxito. Obviamente, el tema dice ganar. Ahora, ¿cómo ganas? La idea es, ¿cómo es que ellos ganaban? Ganaban almas predicando el evangelio puro, neto, invitaban a una persona a su casa, oye, sí, te invito un café, te invito un té, y empieza a asistir a congregar, ah, bueno, ya se invitó, qué bacán, ahora yo tengo que ir a visitarlo. Nunca, en su mayoría, nunca han predicado el evangelio. Simplemente, ya tenía una afinidad con la persona, ahora sí voy a visitarla y voy a consolidar, y una vez que se consigue, empiezo a discipular, sin ni siquiera haber creído en Jesucristo, sin ni siquiera haberse arrepentido de sus pecados. Tienen que ir recién al encuentro para que allí, por fin, confiesen sus pecados y hagan sus confesiones positivistas, ¿no?
Ahora, desde la perspectiva bíblica, ganar un alma obviamente es importantísimo. Y una vez una persona que cree en Cristo Jesús, nosotros no ganamos nada, pero es el Espíritu Santo quien convence a la persona cuando nosotros predicamos el Evangelio. Obviamente nosotros tenemos que ir y visitarle si alguien está como que no quiere tomar una decisión todavía cuando le predicamos directamente el Evangelio de Cristo. Obviamente nosotros tenemos qué cosa. Mira, ¿qué te parece si tomamos unas clasecitas de una media hora, 40 minutos como máximo semanalmente? En nuestro caso, nuestra iglesia tiene un estudio del evangelismo explicado. Cuando la persona escuchó el evangelio, pero no tomó una decisión, entonces nos decimos, tal vez quieres pensarlo, ¿ok? Quiero pensarlo, ¿ok? ¿Qué tal si te ayudo un poco y conversamos un poco más del tema? Entonces yo voy a su casa semanalmente y allí hablamos del Evangelio explicado y todo se basa en el libro de Marcos. Son 6 clases y en esas 6 clases, si la persona sigue interesada, vamos a continuar. Y si no, lo dejamos allí nomás. Ni siquiera hacemos el discipulado, ni siquiera le llevamos a la conversión. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar una decisión. Ah, no, ¿cómo te parece la iglesia? Es bacán, qué chévere, vamos, vamos para que vayas. La persona tiene que creer en Cristo Jesús para ser parte de la iglesia. Le invitamos, sí, las puertas están abiertas. Ahora, esa forma de trabajo de consolidación que ellos hacen es, uy, sí, te voy a invitar a tomar un café, vamos a pasear, vamos a hacer esto, vamos al cine, vamos a hacer una... ¿Sabes qué más? Vamos a hacer servicio social, que le llaman servicio en acción. Y ahí les animan, pues, porque ayudan a la gente. Uy, sí que va acá en la iglesia. Ya, muy bien, ahora te toca el discipulado. Ya, qué bueno, ya estás más de 2 meses, un mes, 2 meses, ya ahora sí empezamos a discipularte. Ni siquiera se ha arrepentido de su pecado. Entonces, allí hay un gran problema, ¿no? En su mayoría no son salvos. Tristemente, la mayoría, como ya hemos hablado la última vez, mi querida hermana, y usted me ha dado mucha luz en esa parte. Tristemente no son salvos la mayoría de ellos. Bueno, este es un proceso que debe pasar cada persona que llega a la iglesia. Es un proceso que dura aproximadamente un año. El discipulado es toda la vida, hermano. No solamente es un año, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 3 años. Todo el tiempo tenemos que detrás de nuestros discípulos, siempre van a venir preguntando, siempre van a saber. Obviamente 3 años es un ideal que estemos allí intensamente con los discípulos. Por lo menos yo hasta ahora sigo con algunos jóvenes que he discipulado desde hace 5 años, ante la pandemia, y con ellos sigo todavía trabajando en sus vidas, ¿no? Siempre ya no es el mismo enfoque de estudio, pero sí con preguntas, con comentarios, cómo te está yendo, cómo está yendo el trabajo, si eres profesional, si estás yendo al seminario, cómo te están yendo tus estudios, en tu clase, en la universidad, en el colegio. Entonces, es una forma, ¿no? Pero ya sabiendo que él ha tomado una decisión y veo que él está sirviendo, buscando servir más al Señor. Y obviamente ahora nosotros acá, porque esto no se hace prácticamente en la mayoría de las iglesias, es que un cristiano que ya tiene base sólida en su cristianismo doctrinalmente, ya debe hacer un discípulo. Y eso estamos haciendo ahora con los jóvenes. Tú sabes que en una iglesia antigua la mayoría de hermanos no tiene un discípulo. A algunos les cuesta, porque el mandato es ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Esa es la orden, es decir, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Creen en Cristo Jesús? Le discipulamos inmediatamente. Ese proceso dura tal vez un año, se bautiza en el tiempo, en 2, 3 meses que está aquí conociendo la palabra de Dios, se tiene que bautizar porque ese es el mandato de Dios. Y obviamente una vez bautizado empieza a conocer más y a crecer. Y mucho va a depender de su deseo de seguir creciendo. Algunos maduran más rápido que otros. Entonces, pasa un año, 2 años, esa persona ya puede empezar a discipular a alguien. Pero acá es algo estricto. Si tienes discípulo, tienes que tener 12 personas ahora. Y le obligan a tener reuniones en su casa, no importa el vecino, vecina, un por creyente, pero que tenga 12 allí. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿no? Seguimos. Para lograr un total éxito en la visión, las redes y las células son fundamentales en la visión celular. Obviamente, nosotros también tenemos que utilizar las células. Es muy bueno. Permite la multiplicación milagrosa de la iglesia, el desarrollo de toda la congregación en el liderazgo, frutos y lo que es muy importante, el pastoreo de las personas, o sea, para estar allí detrás de ellos. Que me parece muy interesante, muy bueno, y obviamente es crucial para el cristianismo, para la iglesia. Hermano, todo creyente debe discipular. Todo hijo de Dios está llamado a discipular.
hermana Vania, Manuel, hermana Susana, Ángela, allí, los que están, tienen que discipular. Y eso es importantísimo. Usted ya discipuló, ya le discipularon, ahora le toca a usted empezar a discipular. Y usted ya maduró espiritualmente en un año, o año y medio, o quién sabe, en 6 meses usted es una persona que está bien activa en la obra de Dios y ya tienes años, inclusive 3, 4 años en la iglesia, usted tiene que discipular a alguien. Por lo menos acá en la iglesia ya está viendo un despertar, casi toditos los líderes, que son como 13, 14 líderes que tenemos de ministerios, están discipulando, todos sin excepción. Y algunas hermanas y algunos hermanos están discipulando. En total seremos como 60 acá en la iglesia, un 40, 35% está discipulando. Sobre todo los que están en liderazgo tienen que discipular, porque es algo que innato que debe crecer, nacer en un hijo de Dios. Si usted, hermana, ya tiene años en la iglesia y no ha discipulado a nadie y no tiene un discípulo, hay que empezar a retomar o considerar nuestro deseo de servir y amar y obedecer al Señor. Por eso es importante que discipules. Yo conozco mi contexto bautista, hermanos. Yo soy de Iquitos. Conozco las iglesias bautistas desde hace 35, 40 años. ¿Ya? Conozco la iglesia. Nunca nadie me ha discipulado. Tenía mi pastor, quería en Cristo Jesús, entregué mi vida en un campamento, pero nadie tuvo un estudio discipulado conmigo. Solo mi padre, que me ayudó en el proceso de mi idea, pero no era un estudio de discipulado, ni tampoco la forma de discípulo que se debe hacer, ¿no? Según la Biblia. Conozco jóvenes de mi época, nunca fueron discipulados. Nunca fueron discipulados. Entonces, cuando yo ya entré a estudiar en el seminario, entendí muchas cosas, entonces empecé a preocuparme por el discipulado, tanto el evangelismo como el discipulado. Eso es importante. Todo creyente, todo el que dice que cree en Cristo Jesús y es hijo de Dios y está como miembro de una iglesia, tiene que discipular. El discipulado no solamente es para el pastor y los líderes, es para todo creyente. Porque el mandato del Señor Jesús es, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es para toda la iglesia. Amén. No sé si, si era un fuerte amén, pero amén. Si está usted deseoso de hacerlo. Amén. Amén, pastor, amén. Amén, Tiene que pastor. hacerlo, hermano. Tiene que hacerlo. Muy bien, seguimos. ¿Dónde estamos? Ok, vamos a describir. Enseñan que la iglesia, a que la iglesia adopte un modelo celular basado en crecimiento geométrico. Se aumenta un número de múltiplos de 12, lo mismo que NY y muchos negocios no piramidales. Apóstol 1, líderes 12, discípulos 12 por 12. Todo esto se va ampliando. Y obviamente todos los grupos líderes, las ofrendas se van ¿a dónde? Al liderazgo. Todo lo que reciben en las ofrendas, los diezmos en las células, en las casas, todo es para ir a ese lugar. Un sistema piramidal, pues, ¿no? Que muchos conocen. No es una visión, sino que es la visión según sus líderes. Ellos dicen que la visión se adopta, no se adapta. O sea, tú si quieres pertenecer, crecer, realmente tienes que adoptar esa visión. Si no lo haces, quieres adaptarlo, hacer algunas cositas, no vas a poder crecer, tienes que hacerlo fielmente. Tus 12, cada discípulo. Entonces, parece ya algo místico, ¿no? Parece ya algo místico esa idea de que tiene que ser 12 sí o sí. El G12 es una receta. Ni el Señor Jesús, ¿no? Ni los apóstoles tuvieron 12, ¿no? El Señor Jesús tuvo 12 por alguna razón, propósito, pero los apóstoles no tuvieron 12. Juan no tuvo 12 discípulos. Pedro no tuvo 12 discípulos. Pablo no tuvo 12 discípulos. Si tuvo discípulos, tuvo más de 12. Más de 12. Entonces, ahora, el problema de esta visión del G12 es, ok, el líder ha tenido 12 y nunca más vuelves a ver a otros 12. Pero él quiere que los otros 12 se sigan multiplicando. O sea, ya el trabajo ya es de los de abajo. De los de abajo. En los 12 años, desde el 2007, 2006 hasta el 2024, 18, casi 20 años,
este hombre, César Castellano, ya no tiene otros 12 ya. ¿Se da cuenta? Ya no tiene otros 12. Ya tuvo sus 12, ya no puede, ya no hace más ya. Lo que él está haciendo es que los demás se multipliquen en 12. Para eso ha hecho las células, las reuniones en las casas. Entonces, una revelación fresca, dice, para el siglo XXI. Sus propulsores pretenden que toda la iglesia lo adopte como la visión y revelación de Dios para el siglo XXI. La visión y revelación de Dios para el siglo XXI. Y la palabra de Dios no ha sido ya revelada y dada para nosotros cómo debemos trabajar y hacer la obra de Dios. Entonces, ¿dónde queda la escritura? Sobreponen o superponen a esta supuesta revelación de Dios sobre las escrituras. Y tristemente, ellos están siendo los emisores de Dios, inclusive hasta los Mesías mismos. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Queda fuera, obviamente. Si el G12 se limitara a estos pasos, sería solo una estrategia más que las muchas que existen para ayudar a las iglesias a cumplir con la gran comisión, pero va mucho más allá de ser una simple iglesia basada en células. Por ejemplo, ellos se meten en todas partes, ¿eh? Miembros de la Iglesia de Restauración en Cristo en Bayamón, Puerto Rico, se meten donde sea, donde les den cabida. Se meten en las IEPs, se metieron en las iglesias alianzas, en las iglesias asambleas, se han metido en algunas iglesias bautistas, pero gracias a Dios han rechazado esta idea cuando se dieron cuenta cuál era su propósito. Por eso muchas sectas, muchos movimientos han sufrido por querer entrar a los bautistas. Nunca han podido. Se han seguido reservando, cuidando, protegiendo, porque la bautista tiene una doctrina bien consecuente, bien firme, que al toque se da cuenta qué movimiento está viniendo falsamente a querer pretender de cristiano para querer entrar en las iglesias. Los manuales G12 establecen claramente que una persona no puede ser considerada realmente miembro de una iglesia G12 hasta que pase por el proceso de los preencuentros, encuentros y posencuentros y luego vuelva a ser bautizada. Aunque haya sido bautizada en su iglesia, aunque haya sido creyente, obviamente, recién allí, si ella no se bautiza en base a este movimiento, nunca, nunca puede pertenecer al G12. Le hacen bautizar nuevamente, porque supuestamente en esos preencuentros, y ahorita lo vamos a ver, allí han recibido la nueva revelación, las nuevas formas, ¿no? Usted habrá visto ese video del G12, ¿qué es lo que hacen? Yo les he mandado varios links, hermanos, donde usted puede ver. Estos videos son muy buenos, tienen muchísima información. Esta clase del G12 yo le he dado casi un mes de clase de 2 horas, o sea, de 50 minutos, 50 minutos. Yo hice ver videos. Entonces, ese videos usted tiene que verlo para que se amplíe más qué es lo que sucede realmente en los encuentros. Y la hermana, obviamente, Susana, que ha salido de allí, me ha dado mayores luz donde que hay el vómito santo, ¿no? ¿Por qué? Porque el vómito santo hace que tú botes tu pecado vomitando. Y qué terrible, ¿no? Entonces, en los retiros llamados encuentros se practica la regresión psicológica, el exorcismo de creyentes, la confesión pública de pecados y la confesión positiva como vehículos que permiten despojarse de la vieja criatura. Si no haces esto, nunca has tenido. O sea, ¿dónde está el creer en Cristo Jesús? Arrepentimiento y creer en Cristo Jesús, donde recién tú eres lavado y limpiado por la sangre de Cristo. O sea, tienes que acudir a estos encuentros para que recién seas lavado, para que recién seas limpio, para que recién seas una nueva criatura. Está mal, pues, hermano. Utilizan este sistema para tener dominio sobre las personas. Y como lo dice este hermano pentecostal, saben sus secretos y cuando esta persona muchas veces quiere salir ya, cuando ya se han metido demasiado, cuando ya quieren salir, le dice, si tú sales, yo cuento esto a los demás, lo que tú has hecho. Por eso muchos están allí y no salen así nomás. Y es triste porque los tienen sometidos, los tienen dominados. Las iglesias que entran en la visión G12 tienen que cambiar completamente su estructura y programa para adoptar el dictado por el sistema. Incluye el entrar en la práctica de diezmar los diezmos de la congregación para enviarlos hacia arriba a través de la pirámide de gobierno. O sea, todo ese dinero va donde es el castellano, pues por eso tiene guardaespaldas, por eso tiene un tremendo carro, una camioneta, la tiene allá. No tiene uno, tiene 3, 4 camionetas. Y anda con guardaespaldas. Entonces, ¿qué
¿Qué hace eso? Yo cuando fui una vez allá, cuando estuve allá, tomamos un taxi y fuimos conversando con uno de los taxistas de allí de Colombia. Y yo le digo, yo soy cristiano, le estamos hablando de Cristo. ¿Usted también es cristiano? Ah, pero los cristianos son así, así, así. Y hablaba, ¿por qué? Ah, usted sabe, ahí en la carrera 81, donde está esa iglesia de 1 millón de almas, ese es un estafador, un mentiroso, un ladrón. ¿Así? ¿Cómo sabe usted? Sí, porque todo el mundo está yendo allá y cree que es algo bonito y engañan y te piden esto y te hacen esto, dicen que vayas a hacer esto, que vayas, y todo lo que tú recibes, de ahí lo que tú vas a la iglesia, te piden a ti un poco más para que mandes allá. ¿Cómo es eso? Le digo, pero si todo eso es en tu obra, en tu iglesia. No, eso te piden. Y odiaban el cristianismo. Entonces yo le hablé y empecé a hablar de solamente que el cristianismo habla de Cristo, no habla de estas cosas. Y el cristianismo, si tú no te arrepientes y crees en Cristo Jesús, y ahí me dijo, hoy sí, tenías razón porque el viaje era como 30 minutos del lugar donde estábamos yendo a un centro comercial. Y ahí hablábamos con él. Y él decía, ah, mira, esto no enseñan allí, me dice. Entonces, ¿qué enseñan? No, todo, sí, para que te sientas bien, para que te utilicen la psicología. Claro, pues eso hacen ellos, no utilizan la palabra de Dios. Y si utilizan versículos solamente ¿para qué? Para hacer pasar pinta de que son cristianos. Pero en verdad no es un movimiento, no es una sana doctrina lo que tienen. Numerosos testimonios de personas que subieron el G12 con su énfasis numérico, tanto en personas como en dinero. Esto apoya su doctrina de la prosperidad porque creen en la teología de la prosperidad. Campaña en Bogotá, Colombia. Estaba llenecito, repleto ese año, en 2008, que estuve allí. Entonces yo conozco el lugar, ¿no? Bueno, no es que conozco exactamente, ya me pasó más de 16 años y no estoy allá, pues, ¿no? ¿Cómo estará ahora? ¿Cómo habrá crecido ahora? El apóstol José Álvarez dirige una iglesia G12, Iglesia Restauración en Cristo en Bayamón, Puerto Rico. Dice que adoptó la visión G12 para que su iglesia creciera. Seguramente creció, porque dice, para el pastor José Álvarez, el éxito de la iglesia que dirige se debe al buen producto que es Jesús de Nazaret y al buen servicio que presta, dice, ¿no? No sé si es de Jesús o esa visión que ellos tienen. Álvarez, como otros pastores que practican el método, también intentan incentivar a su feligresía para que obtengan lo mejor de este mundo, incluyendo los bienes materiales, porque motivan y incentivan a las cosas materiales, a la teología de la prosperidad, que tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, venda tus ofrendas, Dios te va a dar 10 veces más, venda tu diezmo, Dios, haz tu pacto, ¿no? Muchas cosas que ellos piden. No sé si ustedes hay un canal que se llama Enlace TVN, creo que es el canal de Enlace. Ese canal es terrible y públicamente lo hacen. Y allí está el G12 también, pues. Para el pastor Justo Lebrón, Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Guayana, la visión G12 facilita a los feligreses a convertirse en discípulos de Jesucristo. Según esto, facilita. Cada 100 años la iglesia experimenta algún cambio y eso siempre va a causar resistencia. Dice, mira cómo se comparan ellos. Martín Lutero experimentó mucha persecución y los grupos establecidos siempre se sentirán amenazados por otros que rompen el molde. O sea, ellos han venido con una nueva visión a romper el molde. Pero se compara con alguien que no era. ¿En qué sentido? Martín Lutero no estaba recibiendo nueva revelación. Martín Lutero había escudriñado las escrituras y entendió que la, la persona era salva por la fe solamente. El justo por la fe vivirá y será salvo por la fe. ¿Y qué hacía la Iglesia Católica? Hacía pues sus famosas, esta palabra otra vez se me fue, indulgencias. Tenían que pagar, los ricos pagaban, daban riqueza y por eso la Iglesia Católica se hizo millonaria en el mundo y tiene bastante cantidad de oro. Vete a ver ahí el Vaticano, tremendo. Y, y él se fue contra el mundo, pues en este caso contra la Iglesia Católica, porque quería reformar la Iglesia Católica. Él era católico, quería reformar la Iglesia Católica. Y acá ellos se presentan como que, ay, sí, se van a oponer a esta visión. Obviamente no vamos a oponer porque no es bíblica. Ahí hay noticias, ¿no? Dice, ¿no? Crece en la iglesia método G12, celo de 12 feligreses que deben convertir a otras 12 personas. Sus críticos cuestionan el origen divino del modelo y lo ven solo como una forma de generar más diezmo. Obviamente, genera más diezmo. El peligro del G12 es el uso de técnicas no bíblicas y enseñanzas que contradicen las verdades del Evangelio. Muchas de sus prácticas se basan en misticismo y manipulación. Veremos estas en la próxima sesión, ¿no? A ver, sus prácticas comparadas contra la palabra de Dios, y aquí vamos a ver. César Castellano, 1, éxito garantizado, según hay un éxito garantizado.
César Castellanos ofrece la garantía de que toda iglesia que aplique el G12 crecerá. Implementar el modelo de los 12 implica abandonar lo tradicional y lanzarse a conquistar un mundo totalmente diferente, pero efectivo, porque a través de él el crecimiento está garantizado. O sea, utilizando este sistema está garantizado el crecimiento. Obviamente que sí, porque yo voy, invito a mis amigos, oh, vengan a tomar a mi casa, vamos a dar un pequeño vino por acá, un pequeño pastelito para celebrar el cumpleaños de alguien. ¿Qué estamos celebrando el cumpleaños? No es ningún culto ni nada, algo informal. Ah, ya, si vienes para la próxima reunión, ya nos vamos a la casa de Dios, te invito, vamos. Oye, sí está bacana la reunión, ¿qué te parece? Sí, bien, me parece muy bueno. Ah, ok. Ahora, acá vamos a tener una reunión en otra casa. Oye, ¿te parece? Ya, muy bien, estoy disponible tal día. Ok, vamos. Pero nunca hablaron de Cristo. Y después de eso ya le llevan a la iglesia, a la matriz, y en la matriz, allí es donde ya empieza, ah, mira, acá también hacen estas cosas. Sí, sí, tenemos un tipo de social y después ahora también, que nosotros somos supuestamente cristianos. Y así van avanzando, pues. Y este le invita a su amigo que es abogado y este le invita a su amigo que es doctor, y ahí poco a poco van entrando con la doctrina. La Biblia dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y eso lo dice en 1 Corintios 3, 6 a 7. Dios da el crecimiento a las iglesias como Él le place. Algunas iglesias tendrán 100 miembros, 60 miembros, 40 miembros, 20 miembros, 1.500 miembros, 5.000 miembros, pero no que se tiene que hacer un status quo y donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y a ese estatus tienes que llegar, si no, no eres una iglesia del G12. ¿Se da cuenta? Imponen una metodología, hermanos, y esto no es de Dios, obviamente. Solo las mega iglesias cumplen el deseo de Dios. O sea, hermana, el pastor Saúl Giraldo, como dijimos la vez pasada, en todo de broma, ¿no? La iglesia del pastor Giraldo no tiene ni 100 miembros, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad? Nuestra iglesia acá, Templo Bautista de la Tiguiña, que tenemos 60 miembros, no está cumpliendo el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? El concepto de G12 parte de la idea de que solo las mega iglesias son iglesias de éxito. Así menosprecian a miles de iglesias en el mundo que cumplen con la gran comisión. Ellos apoyan las misiones y crecen mediante la plantación de obras nuevas. Obviamente así crece la iglesia. Y pueden llegar a 100, 200, 300 miembros y dicen, no, queremos formar otra iglesia de 50, 30 miembros. Y van y un grupo de hermanos sale de esa iglesia y forma otra iglesia en otro lugar, que es el plan de Dios. Pero ellos dicen, no, si tú no llegas a ser una mega iglesia, no eres del plan no estás cumpliendo el deseo de Dios, mejor dicho, no estás cumpliendo la voluntad de Dios, hermano. ¿Se da cuenta la implicancia que tiene esto de ser una mega iglesia según esta visión? Como, como les vuelvo a decir, o sea, mi hermana, eh, el pastor Saúl y los pastores de acá de nuestra iglesia, que es el pastor José Luis y el que les habla, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque no somos mega iglesia. ¿Se da cuenta? Menosprecian, menosprecian el ministerio de las otras iglesias que supuestamente para ellos son pequeñas, que no cumplen la voluntad de Dios. Diciendo, ¿no? Estos posteros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo, no, uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darte esto, postero, como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy buena. Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y esto implica que a quien quiere dar haciendo poco, haciendo mucho, haciendo bastante, le va a dar el Señor. Al final es su voluntad. La historia de la iglesia evidencia que las primeras iglesias eran pequeñas, con un promedio de 30 a 40 personas, eso de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios. Nos queda un minuto, hermano, ahorita vamos a cerrar y volvemos a ingresar nuevamente. Y usualmente se reunían en las casas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y anima hacia la iglesia que está en su casa. No hay nada de erróneo con las iglesias pequeñas. 20, 30 miembros, 40 miembros, 60 miembros, como en el aposento alto, 120 hermanos en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los que estaban reunidos allí. Que ellos no cumplieron la visión del G12, estaban mal. Pedro y el apóstol y el mismo Señor Jesucristo nunca cumplió la visión de los G12. ¿En qué sentido? Porque obviamente Él no dijo a sus discípulos, ya vayan a buscar 12 más. No dijo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Según Castellanos, el éxito se logra siguiendo la escalera del éxito, ¿no? Y aquí vamos a parar un ratito, hermanos,